Hoy a los más pobres se roban un bolillo y a la cárcel. Con hambre, con necesidad, a la cárcel. Y los cabrones que salían al país, bueno, está Rosario, ahí está Peña. Sí agarraron mal parado Andrés Manuel con el tema de Rosario Robles. Yo, inclusive he ido compañeros que critican la declaración. Él no dice que Rosario sea chiva expiatoria. En todo caso, en vez de chivo expiatorio, dice que esos casos son así de chivos expiatorios. El Rosario es un caso singular de una mujer profundamente corrupta. Desde que fue presidenta del PRD, Andrés Manuel lo sabe bien, la expulsamos por su complicidad en los videoescándalos con Salinas y con Diego y todos ellos. Bueno, pues ahí está. Llegó al gabinete de Peña como cuota de Carlos Salinas, pagándole los favores prestados en el 2006 cuando trataron de cerrarle el camino a López Obrador, primero con los videoescándalos igualito que a Lula, hombre, y luego con el desafuero. Se le olvida a López Obrador que le inventaron un delito para meterlo a la cárcel y sacarlo de la carrera presidencial, se le olvida que fue el fuero lo que lo salvó. Entonces, ahí con Lula igual. Entonces, a Rosario le están pagando eso, y desde que fue presidente del PRD, un edificio que había en Insurgentes, fue un escándalo de negocio, llegaba en avión privado de Ahumada a reuniones del PRD, era un rumor ahí a voces. Yo de las cosas que me arrepiento, siempre me planté contra todo, y cuando plantearon la compra de ese edificio, yo estaba en contra y no lo dije. Y la verdad es que me arrepiento, porque hombre, uno no debe callarse nunca, no debe callarse en las cosas que uno piensa. De ahí en fuera todas las dije en el PRD. Bueno, pues desde ahí Rosario, desde el gobierno del DF, salió envuelta en escándalos de corrupción. A pesar de eso llegó a la dirección del PRD, ahí hizo verdaderas, bueno, a mí me tocó, pues, la sustituyó Leonel Cota y hizo tropelía y media. El PRD tuvo boquetes inmensos por pagar propaganda que no se entregó, carísima, un escándalo, hombre, por donde se viera. Y ahora en el gobierno de Peña, ni se diga, la estafa maestra y esto último que Reforma descubrió, pues es indefendible, y me parece que yo no estoy para darle consejos al compañero presidente electo, pero se debió haber dicho, pues eso tiene la justicia en el momento que se interpongan las denuncias. Ustedes las van a hacer, bueno, pues si no las hace nadie antes, cuando haya la recepción de cada secretaría, lo que vean, pues van a tener que proceder a poner las denuncias correspondientes. Nosotros no los vamos a meter a la cárcel, no es la tarea, ni vamos a estar empeñados en hacer una cacería de brujas, pero si se detectan cosas irregulares, pues claro que se tiene que proceder. Pues es así de simple, hombre. Y a mí me parece que es así, y que la manera en que ha estado abordando los temas el compañero presidente electo ha venido fortaleciendo la insidia o la tesis, como quieran plantearla, de que hay un acuerdo con el PRI. Es evidente que ese acuerdo no existe en el sentido de que pues, ganamos, de que la gente ahorita que venía del aeropuerto, venían 2 mujeres y un hombre, y me dicen, no tienen idea de lo que veníamos hablando, 2 personas que no nos interesamos en política, votamos por López Obrador y estamos por el cambio. Una señora me decía, pueden decir lo que quieran de Andrés Manuel, yo voté por él y sostengo el apoyo y sé que el cambio se va a hacer. O sea, el pueblo se volcó a las urnas. Peña reconoce no porque hay un acuerdo, sino porque no le quedaba de otra. Fue avasallado su partido, 7 distritos ganó, hombre, con todo y el fraude, con todo y la lana, con todo. Se les olvida que una semana antes Meade y Nuño estaban declarando que iban a ganar y que ya había pasado en otras ocasiones, y todo el mundo, van a hacer fraude, pues claro que hicieron fraude y no les sirvió para nada, porque la gente los barrió en las urnas. Y ahí está otra vez dándole cuerda al PRI por errores en nuestra operación. Diputada presidenta, quiero hacerle una solicitud a la mesa directiva. Yo no tenía pensado intervenir en esta comparecencia. Es muy indignante Pero, el nivel. Diputado, ¿usted quiere tomar la palabra? No, lo que quiero es pedirle algo, diputada presidenta, que si sigue
en ese tono de cinismo y de burla a esta soberanía, la secretaria, sea cancelada la comparecencia, porque es intolerable estarle escuchando ese nivel de desvergüenza. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El presidente Enrique Peña Nieto no solo pensó en una obra de infraestructura, no solo pensó que esa obra sería la entrada al país de muchos turistas. Este programa de ordenamiento territorial de la zona oriente comercial al negocio. No, ese no es tema. Esa no es su área. Esa no es su área. No vengan a hacer comercial. No vengan a hacer comercial a ese negocio. Entonces no vengan a hacer comercial. Presidenta, por favor. ¡Le canta el circo! A ver, diputada presidenta, orden. Con todo respeto, llamo a las diputadas y diputados a ubicarse en su curul y permitir el desahogo de la comparecencia. Con respeto le pido al diputado Gerardo Fernández Noroña ocupe su lugar y a todos ocupar su lugar para seguir con la comparecencia. Ella está dando respuesta a una pregunta. Sí, pero no es el tema, diputada. No es el tema. A eso no compareció. Por favor, guarden compostura para poder continuar. Quedan nada más 45 días, pero hay mucho que hacer. No pienso renunciar. Tengo mucho trabajo todavía. Yo no voy a tener fuero. Yo no voy a tener fuero. Yo voy a ser una ciudadana común y corriente que le hará frente a cualquier autoridad, porque tengo las manos limpias y tengo la conciencia tranquila. Una sola verdad le escuché a la señora Robles durante su comparecencia cuando a Javier Hidalgo le dijo que no ha cambiado nunca. Habló con verdad. En marzo de 2004 fue juzgada por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD por actos de corrupción y por complotar en contra del compañero Andrés Manuel López Obrador. Fue expulsada del partido y todo el tiempo alegó inocencia, como lo ha hecho aquí durante toda la comparecencia. Pero ahí está el libro de Carlos Ahumada, Derecho y Réplica, del que fue su amante, que la pinta de cuerpo completo. Ahí queda de manera muy clara, le pido que... Compañero diputado Fernández Noroña. Paren mi tiempo porque están interrumpiendo. Permítame un momentito. Sí. Estoy segura que con su conocimiento y experiencia sabe que no debe incurrir en cuestiones de carácter estrictamente personal, como es el caso. Vaya usted a sus argumentos políticos, que siempre son muy interesantes. Muy bien, es un argumento político. Dejen de interrumpir. Hizo una relación personal y política para corromperse y enriquecerse al cobijo del poder. Está documentado y ahí está el libro de Carlos Ahumada. Estoy dando un argumento político. Compañero diputado. A ver, compañera Lucero Saldaña, ¿con qué objeto? No me puede interrumpir, estoy en el uso de la palabra. Sí, no le voy a negar, no es interrupción. Es una pausa, dado que una compañera está solicitando el uso de la palabra. Ya está. A ver, entonces, compañero, descuéntenle por favor los segundos de mi interrupción y concluya con el minuto de que usted dispone, por favor, si fuera tan amable. Diputada presidenta, pedimos insistentemente que se leyera un documento que presentamos y no lo hicieron, solicitando que procedan penalmente contra Rosario Robles. Yo cierro. Hoy estoy magnánimo, no pido cárcel para ella, que la pongan a vivir en un closet rosa como el que ha condenado a los más pobres del pueblo de México. Ha sido insultante su comparecencia y acabará en la cárcel, no por chiva expiatoria, no porque haya cacería de políticos, sino porque es una representación junto con Enrique Peña Nieto de la corrupción rampante en este país. Gracias, diputado. Y rechazamos las expresiones misóginas hechas en este tiempo de expresiones más allá de la comparecencia. Por eso le pedimos a la mesa directiva que se borre del diario de debates esas expresiones misóginas en contra de la secretaria, y segundo,
que se haga una disculpa pública por parte del diputado que las expresó. Compañero diputado Fernández Noroña, se invita cordialmente a retirar las consideradas expresiones misóginas que virtió durante su participación del diario de los debates. A ver. Tiene uso de la palabra el diputado Fernández Noroña. Mire, diputada, yo no me sentí aludido, así es que su interpretación me sorprende, porque no hice ni una sola expresión misógina. He hablado de un acto político, de una relación personal que la señora Robles desarrolló. Gracias, no, déjeme diputado, terminar ahora, porque me aludió. Nada más porque... No, déjeme acabar ahora, porque me aludió. Déjeme acabar. Ya estoy harto de sus interrupciones. Respete al orador, diputada presidenta, porque no me deja elaborar. Diputado Fernández Noroña, usted ya me hizo la aclaración que considero pertinente de que usted no fue aludido directamente en la intervención de la diputada. Sí, pero termino mi intervención, diputada presidenta. Ya que usted sí me aludió personalmente, le pido respete mi tiempo de la alusión personal que usted hizo. A ver, compañero diputado. Bien. Si lo que estamos tratando sí. de ver no cabe en usted, no se siente aludido, situación que yo irrespetuosamente le digo, consideré en un juicio subjetivo de carácter personal, en ese sentido retiro la alusión hacia su persona y entiendo que su participación desea que se conserven sus términos en el diario de los debates. No solo eso, no solo eso, diputada presidenta. No solo eso, diputada presidenta, porque el artículo 120 me da por la alusión personal que usted me hizo derecho a responderla. Le pido respete el reglamento y me deje terminar a la alusión personal que usted me hizo. Se lo agradezco, diputado, pero por favor que la alusión personal sea de mi persona hacia usted. Sí, claro. Adelante. Termino entonces. Aprovecho para responderle a Acción Nacional, que de manera reiterada ha estado diciendo que el presidente electo le va a dar impunidad a la señora Robles. No va a haber impunidad para nadie. La señora Robles, el señor Enrique Peña Nieto, Lozoya Talman y todos los que han incurrido en actos de corrupción tendrán que responder ante la justicia por sus actos en contra de los intereses del pueblo. Muchas gracias, diputada presidenta. Adelante. A los comentarios que son violencia de género, ¿qué más podemos esperar de un patán como este señor? El grupo parlamentario del PRI respalda a la señora secretaria por su trayectoria profesional y su compromiso con México. Muy preciso, diputada presidenta, con fundamento en el artículo 120. Hace rato usted me dio una alusión que yo no solicité, pero luego usted me aludió y participé. El artículo 120 dice muy claro que cuando hay una alusión implícita o explícita, uno tiene derecho a hacer uso de la palabra inmediatamente después. Yo no me voy a dar por ofendido por la ofensa que me emitió una compañera aquí en el Pleno. Solo digo, amante, diccionario de la Real Academia Española, que ama, dicho de una cosa, que manifiesta amor o se refiere a él, amado o querido, amantísimo lector, cada una de las dos personas que se aman y finalmente, dejen de interrumpirme, las estoy ilustrando. Persona que mantiene con otra una relación amorosa fuera del matrimonio. Todos son significados bellísimos. Yo me reivindico como amante de mi pareja, de la vida, del pueblo y no veo ninguna ofensa en ello. Muchas gracias, diputado, por habernos ilustrado y por habernos señalado los significados de la Real Academia Española para el concepto. Le tocó fuego a Rosario Robles. 7 horas la estuvieron zarandeando los diputados ayer. ¿Por qué? Pues por la estafa maestra y por muchas otras acusaciones detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, recogidas por la prensa mexicana y que tienen que ver con actos de corrupción, cuando ella estaba al frente de la Sedesol, cuando ella ahora sigue al frente de la Sedato. Uno de los episodios más calientes se vivió cuando casi se agarran a golpes, se mentaron la madre. Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, López Obradorista,
Y Luis Miranda, diputado del PRI, gran amigo de Peña Nieto, buscamos a los dos, pero está en la línea. El único que aceptó que fue Gerardo Fernández Noroña. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio. Ya más calmada la cosa. Pues mira, calma estuvo en general. O sea, en realidad lo que sucedió es que Rosario Robles fue una actitud verdaderamente, ¿cómo la podría definir? De burla al Congreso. Dijo, por ejemplo, que el 90% de los damnificados han recibido apoyo y que han reconstruido sus viviendas. El Fonden es de 120,000 pesos, en el mejor caso que se hubiera dado efectivamente a todos los que sufrieron un daño. Pues con eso no alcanza para que la gente rehaga su vivienda. Pero además mintió porque se usó clientelarmente, se usó partidariamente. La mayoría de la gente que vivió el sismo sí afectada. Ese es solo un ejemplo de los 7 horas de mentiras, de provocación. Bueno, ahora, tampoco se fue impune, ¿no? Porque le tocó caña de picaña. Pero llegó un momento, Carlos, en que parecía que se iba impune, porque, llegó, mintió, provocó, hubo diputadas a las que les dijo que estaban siendo violencia de género, que estaban mintiendo. Bueno, se subió ahí Marta Tagle y le dijo, aquí no la estamos atacando por mujer, la estamos atacando por corrupta, ¿no? Corrupta, claro, y dijo que los medios mentían, que habían inventado lo de su corrupción, que no había una sola acusación en su contra, que le buscaran, que no sé. No, una cosa verdaderamente... Ahora, Gerardo Fernández Noroña, si sale... adelante. Al extremo que llegó fue cuando empezó a hacerle propaganda al nuevo aeropuerto que no se debe construir en el lago de Texcoco. Pasó de $7,000 millones a $14,000 millones, y empezó a hablar del tema. Y entonces yo le decía a la mesa de directiva, oigan, ese no es el tema, ella no viene a hacerle propaganda aquí al nuevo aeropuerto, es el colmo. Y entonces alguien me gritó alguna insolencia de la bancada del PRI, que lo hacen constantemente cuando yo intervengo, y decidí ir a encararlos, a ver pues, qué pasa con ellos. Y cuando llegué a la bancada, vi a René Cisneros, venía muy airado, René Juárez, perdón, venía muy airado hacia mí. Yo me acerqué ahí diciéndoles, bueno, ya basta de insolencia, ya... Ellos decían que Fernández Noroña estaba insultando a Rosario Robles. Decía, una cosa es la crítica, otra cosa es el insulto, y ahí no hubo ni un solo insulto, y iba medio empezando la comparecencia cuando pasó este incidente, y entonces me fue un diputado encima que yo ni sabía que era Luis Miranda. Yo no los conozco. ¿En serio? Pues fue secretario y toda la cosa, gran amigo de Peña Nieto. No lo conozco de nada. Si me lo puedes poner enfrente, a lo mejor me acuerdo, a lo mejor no, porque no participan, porque son totalmente grises, y el papel que hacen es lamentable. ¿Y se iban a armar las trompadas? Y algo me dijo y lo mandé más o menos lejos, ¿no? Y entonces ahí al rancho de Andrés Manuel, como un poquito más adelante. Y entonces Juárez Cisneros se metió y me puso el codo y le dije, quítame tu codito, ¿no? Y entonces él reaccionó, se dio cuenta que estaba siendo hostil, entonces me abrazó. Yo lo abracé y le dije, oye, no, es personal, estos temas no pueden seguirse tratando así, es mucha desvergüenza con la que está actuando y las insolencias detrás de la bancada. Y entonces nos fuimos caminando hacia la tribuna. Yo no percibí si en ese momento estaba suspendida la comparecencia o no, porque le hizo una seña a Rosario como que prosiguiera. Algo oí que estaban diciendo desde la presidencia de la mesa directiva, y ya me fui a mi curul, pero eso, insisto, fue al inicio, o sea, fueron 7 horas verdaderamente indignantes. Yo creo que debió haber suspenderse. Decían ayer en redes sociales, una entre Luis Miranda y Fernández Noroña está mejor que la del Canelo Golovkin. No, yo desde que soy adolescente no me meto con las manos, ya estoy a punto de entrar a la tercera edad, no voy a resolver mis diferencias, no con las manos. Ahora, Gerardo Fernández Noroña, hablábamos hace un rato de la impunidad, ¿no? O sea, si salía impune o no salía impune Rosario Robles. Y ayer otra de las cosas que estuvo muy en el debate de redes es decir, a ver, si alguien le tendió un manto de impunidad a Rosario Robles, sí, a lo mejor originalmente fue Enrique Peña Nieto, pero fue López Obrador cuando dice que lo de la estafa maestra y además era una cortina de humo, que no se iban contra los del fondo, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas de eso, ¿Qué piensa de eso Gerardo Fernández Noroña? Fíjate que ayer lo platiqué largo con un periodista
que yo le decía que hay una interpretación equivocada de parte de los medios en torno a las declaraciones de López Obrador. Yo sostengo que el presidente electo no quiere que le suceda lo que a Javier Corral. ¿Qué le ha sucedido a Javier Corral? Que dijo que iba a meter a César Duarte a la cárcel, que ha hecho un esfuerzo absoluto, serio, consistente para hacerlo, y no ha logrado siquiera que lo extraditen, porque hay impunidad y porque lo están protegiendo. Aún en el caso que lo logre presentar a los tribunales, ya viste lo que pasó con Javier Duarte, que le dieron 9 años que se pueden convertir en 3 y una multa de 60,000 pesos. Tú te robas un bolito y te vas 10 años a la cárcel. Pero si te robas un estado y te cobran 50,000 pesos. Hasta las gracias te dan y al rato te andan pidiendo disculpas porque te ofendieron. No, es verdaderamente infame. Entonces lo que Andrés Manuel, a mí me parece, está planteando, no es mi tarea, yo no soy el Poder Judicial. Pero si llega el secretario de Desarrollo Social de Sedatu y ve que hay un desastre, está obligado a presentar la denuncia. Eso no es cacería de brujas, eso no es chivos expiatorios, eso no es tomar a alguien de pretexto para decir que están haciendo cosas, sino hacer tu obligación de proceder contra quienes cometieron ilícitos. Si tú tienes las pruebas ahí a la mano, eso se va a hacer. Entonces, se ha planteado ayer insistentemente Acción Nacional en tribuna, decía, es que ya le dio impunidad a Rosario Robles. No, lo que yo quise inclusive decir en algún momento en muy corto tiempo es, quien lo protege es Carlos Salinas. O sea, Rosario desde los videoescándalos hizo un acuerdo con Carlos Salinas, por eso está en el gabinete de Peña, es quien la protege y por eso ella es tan prepotente, tan soberbia, porque considera que es intocable y que no le va a pasar nada. Yo creo que se equivoca, pero al tiempo. Gerardo Fernández Noroña, gracias por estos minutos y muy buenos días. Al contrario, Carlos, muchas gracias. Y un último comentario al auditorio: voten porque no se haga el aeropuerto en el lago de Texcoco. Es una necedad, es un despropósito, es rapaz, es depredador, es suicida. El aeropuerto se debe hacer crecer el Toluca, el de Santa Lucía, incorporarlo, hacer otra cosa, pero no hacer un aeropuerto en el lago de Texcoco que desecaría los lagos que aún perviven en el Valle de México. Gracias y buenos días. Un abrazo. Ahí está Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, López Obradorista. Miércoles 17 de octubre de 2018. El día de ayer compareció Rosario Robles. Esperaba, yo la conozco bien, esperaba lo que sucedió. Es cínica, es una mujer inteligente, es buena para el debate, iba a vender cara su salea y así lo hizo. Llegó no solo a provocar, a mentir, a decir que era inocente, que era víctima de misoginia, víctima de una campaña de violencia de género, que era inocente, que era una campaña de medios, que eran notas periodísticas, no una investigación periodística que tuvo premios internacionales, la estafa maestra, sino víctima, que no hay ni una sola denuncia contra ella. No, una cosa verdaderamente inaguantable. Yo había decidido no intervenir, iban compañeras del PT, fueron a hacer las intervenciones, pero era inaguantable, inaudita su caradura, y lo que ya no toleré fue que encima fuera a hacer campaña en favor del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco. Si se dan cuenta, las peores figuras, Fox, Peña, la propia Rosario, los comentaristas, siempre que están del lado de los poderosos, son los que defienden ese proyecto depredador y rapaz. Ya se sumó Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, licenciado en fraudes y alcoholes, que había estado en contra porque Luege, que fue el director de Conagua durante el gobierno usurpador, se ha opuesto y ha dado todas las razones del daño ambiental bárbaro y el daño al abasto de agua que implicaría la construcción del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco. De 7,000 millones de dólares programados, va en 14,000 millones de dólares, en el doble, 288,000 millones de pesos. Para que se den una idea, las pensiones para los adultos mayores de 65 años, para todos en el país, serían 9,500 millones de pesos. Acá son 288,000 millones. Quieren 88,000 millones para el año entrante. No han dicho cuánto va a costar el mantenimiento anual de ese despropósito de proyecto. Llevaría 8 años construir el aeropuerto. Está Toluca subutilizado. Toda la operación que hacía en Toluca ahora se realiza
ahogando el aeropuerto Benito Juárez, se tirarían los miles de millones de dólares de la Terminal 1, la Terminal 2, y Rosario va y le hace propaganda. Entonces yo dije, espérense, ese no es el tema. No es para lo que fue convocada, tiene que rendir cuentas de lo que ha sido su responsabilidad, y pues generó una tensión fuerte. Derivada de esa comparecencia, Acción Nacional y los medios insisten en que hay impunidad para Rosario otorgada por el presidente electo López Obrador. Mienten de manera verdaderamente perversa. Quien protege a Rosario Robles es Carlos Salinas. Ahí está el libro Derecho de Réplica de Carlos Ahumada, que pinta de cuerpo completo a Rosario Robles y demuestra que participó en el complot contra López Obrador previo a la elección de 2006 de la presidencia de la República. Desde ese tiempo mantiene vínculo Rosario Robles con Salinas, entró al gabinete de Peña como cuota de Carlos Salinas y se siente impune y es arrogante y prepotente porque cree que no será tocada. Todo funcionario que llegue del nuevo gobierno, ese dato de Sedesol, al ver las irregularidades que hayan, están obligados y no serían también cómplices de los delitos que ahí estén documentados. Se va a proceder contra ellos. Eso no contradice nada lo que López Obrador ha planteado de no hacer cacería de brujas, que esto es, no va a andar persiguiendo, buscando cómo perjudicar a determinados funcionarios del gobierno anterior, ni va a haber chivo o chiva expiatoria, que no vas a agarrar a uno como ejemplo de que ahora sí vas contra la corrupción, no, simplemente se presentarán los expedientes de todas las irregularidades que haya. Reitero, porque si yo llego a un cargo y me encuentro una serie de delitos o de presuntos delitos y yo no los denuncio, cuando yo entregue acabo siendo cómplice de ello. Entonces es mi obligación como funcionario, como ciudadano, presentar las denuncias correspondientes. ¿Qué hará el Poder Judicial? Esa es otra historia, porque el Poder Judicial sostengo que es el más corrompido y envilecido del país. Por lo pronto, si Rosario Robles apoya la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, es otra razón para votar por la opción 1 de Toluca y Santa Lucía. Voten por la Santa, hombre, voten por Santa Lucía. No permitamos este atraco a la nación y paremos ya estos proyectos depredadores y rapaces. Es un primer encontronazo y todavía no llega el gobierno de López Obrador para ese nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, y efectivamente los diputados y diputadas de la coalición, cada quien, los que así lo decidamos, vamos a cooperar para que la consulta se lleve a cabo. Yo creo que habría que haber parado simplemente el proyecto, pero es correcto, también lo he dicho, y con eso cierro, que se le pregunte a la gente y la gente decida qué se hace con su dinero, porque finalmente el dinero del erario es dinero del pueblo, que debe ser para el pueblo y no para ese aeropuerto que solo beneficiaría a Carlos Slim, a Jan Ron, a Peña y a todos los que hacen negocios al cobijo del poder, con un daño bárbaro ambiental para el Valle de México. De agosto de 2019 dice el refrán, martes 13, ni te cases ni te embarques, y Rosario Robles no hizo caso de la Conseja Popular, había ido con mucha arrogancia y prepotencia a los tribunales. Cierto que ella no escogió la fecha de comparecencia, y ya en su visita anterior los periodistas le decían, oiga, la van a detener, y ella con una arrogancia increíble decía, vengo con las faldas bien puestas, aquí estoy, no tengo nada que temer, y ándale, que hoy es huésped distinguida de Santa Marta. Acatitla, en Iztapalapa, en el penal femenil. Una larga carrera delictiva desde que llegó al gobierno sucediendo a Cuauhtémoc Cárdenas. Empezó su acumulación de riqueza al cobijo del poder, se asoció con Carlos Ahumada y ahí hizo una fortuna grande. O sea, vivía, yo no sé dónde vivía en este momento, pero vivía en la casa de Guadalupe Marín, en Coyoacán, la hija de Diego Rivera. Cuando llegó, viajaba en avión privado para todos lados. Cuando buscó la dirigencia del PRD, ahí dejó hecho pedazos las finanzas del PRD, montones de asuntos de corrupción que no se denunció, que hubo debates muy fuertes al interior del PRD. Finalmente fue expulsada en la época de los videoescándalos, y el libro Derecho de Réplica de Carlos Ahumada la pinta de cuerpo completo, toda la complicidad que con Ahumada tenía, ella que se planteaba enamorada del poder y del dinero. Y después pues no fue sorpresa que apareciera en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde ahí los escándalos de corrupción en que se vio envuelta durante todo el gobierno eran
pues del tamaño de una montaña. ¿Se acuerdan del no te preocupes, Rosario? Ahora pasó al preocúpate, Rosario, porque tiene que hacer frente a sus responsabilidades. La gente pues está viendo que no tenemos ningún pacto de complicidad, están viendo, por el momento el Poder Judicial bien, portándose bien, qué bueno que ha tocado jueces, porque hay de todo, es el poder más corrompido, pero hay jueces y juezas honestos, decentes, hay otros que no, que andan otorgándoles amparos a los presuntos responsables de actos delictivos, ya los medios, pobrecita, ahora resulta, ¿no? O sea, yo la increpé en la Cámara por su nivel de arrogancia y de cinismo, garadura frente a los señalamientos de corrupción, siempre fue muy desbocada y hoy está por primera vez sintiendo el rigor de perder la impunidad. Ya está señalando a Peña, ya está señalando a Meade, ya se hará la consulta para que el pueblo decida si se inician procesos penales contra los expresidentes de Salinas a Peña, pasando por el usurpador de Calderón, y eso va a ir, y la presión hacia el Poder Judicial va a ser cada vez mayor, y los medios podrán seguir haciendo su tarea infame de defender lo indefendible y de buscar denostar a nuestro gobierno, pero hoy, por lo pronto, martes 13, Rosario Robles dormirá en un penal de Santa Marta, Acatitla. No me alegro porque no me hace feliz la desgracia ajena, pero más que desgracia es resultado de sus actos delictivos y de su daño al patrimonio del pueblo de México, a sus raterías. Y bueno, la justicia debe llegar y ella hoy, por primera vez, siente en carne propia lo que es tener que hacerse responsable de sus actos. Yo estaba hoy en la mañana en Nayarit, un reportero me dijo que qué opinaba sobre el inicio que había sido indiciada Rosario Robles, pero no sabía yo que la habían enviado al penal de Santa Marta, Acatitla. Fíjense cómo es la vida. Todavía hace un par de días que acudió al juzgado con una prepotencia, aquí estoy con las faldas bien puestas, dando la cara. Uno, caricaturistas de la jornada, uno genial, no me acuerdo quién fue, puso yo no me fugué, los que se fugaron fueron los 5,000 millones de pesos, y hoy, para su sorpresa, porque seguro no se la esperaba, fue enviada a la cárcel. Es larga su carrera delictiva de actos de corrupción, a la vista de todo el mundo, pues como con su salario ya fue diputada federal, no recuerdo, no fue senadora que yo recuerde, a lo mejor un par de veces fue diputada federal, fue jefa de gobierno en sustitución del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. De ninguna manera su salario daba para que ella en los años 2000, cuando llegó a presidenta del PRD, se hubiese comprado la casa de Guadalupe Marín, la hija de Diego Rivera, en Coyoacán. Ya era un secreto a voces que llegaba a un congreso que hubo en Zacatecas del PRD en avión privado, que era de Carlos Ahumada, con el que fue amante. Ese es un asunto personalísimo, si no fuera porque lo vinculó a la actividad política. A raíz de esa vinculación empezó ella a meterse a los negocios al cobijo del poder. El propio Carlos Ahumada, en derecho de réplica, la pinta de cuerpo completo y plantea todas sus trapacerías. Según ella estaba enamorada, hay una carta ahí de que se había enamorado de Ahumada, o sea, se estaba enamorada del poder y del dinero. En el PRD dejó destrozada la economía del PRD cuando fue presidenta, muchísimos actos de corrupción documentados, no se procesó penalmente el asunto, pero Rosario Robles empezó a caer en desgracia política. Ella participó en el complot con Carlos Salinas y Diego Fernández Ceballos contra el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador para desaforarlo y sacarlo de la carrera presidencial. Está documentado en el libro de Derecho de Réplica de Carlos Ahumada. Ahí ella hizo su acercamiento con Carlos Salinas y logró estar en el gobierno de Peña como una cuota de este siniestro personaje. Ella, de cualquier manera, empezó su declive político en la izquierda justo en la época de los videoescándalos. Quedó acreditada su participación para descarrilar
a Andrés Manuel López Obrador, ella hubiese podido, después de ser, a pesar de todos los actos de corrupción, hubiese podido ser candidata al gobierno del Estado de México por el PRD, y me parecía insuficiente. Y yo creo que hubiese ganado. Le parecía insuficiente, ella quería ser candidata a la presidencia, se prestó al complot, y ahí inició su debacle, porque además de que salió su responsabilidad en los videoescándalos, se vio envuelta en graves actos de corrupción. Si mal no recuerdo, estoy tratando de, para no ser impreciso, pero fíjense que no recuerdo cuál fue el motivo exacto por el que fue expulsada del PRD. Estoy casi seguro que fue por un acto de corrupción y no por su complicidad en los videoescándalos. Ella y Ramón Sosa Montes fueron expulsados. Yo, en esa crisis del partido, yo era un hombre muy crítico del movimiento de bases insurgentes, con Raúl Álvarez Garín ya finado y Carlota Botey también ya murió. Y éramos un sector muy, muy crítico del partido. Éramos la única corriente excluida de todo el acuerdo unitario que hizo Rosario Robles, y nos abrió un espacio en la mesa directiva, en la Secretaría. Se había arrepentido toda su vida porque yo mantuve mi postura crítica. La única cosa que yo no abrí la bocota, y me arrepentí 1000 años de no hacerlo, por eso no me quedo callado nunca, fue cuando compraron un edificio que estaba en ruinas ahí en la Glorieta de Insurgentes. Lo compró, fue una de sus varias raterías. Era un sinsentido, le costó al PRD millones de pesos esa pésima inversión, acabó rematándolo por nada. Fue una pésima inversión. Y yo, sabiendo que debería oponerme, no me opuse en el Consejo Nacional, y eso pasó como una responsabilidad de todos. Pero en otras cosas todo el tiempo estuve crítico. El hoy diputado federal Javier Hidalgo falsificó una firma para que Rosario Robles tomara protesta, que se acreditara ante el IFE. Entonces me eché un pleitazo con él, con la propia Rosario Robles, señalé sus excesos. Entonces teníamos una situación muy difícil. Yo iba a las sesiones del Comité Ejecutivo como parte de la mesa directiva del Consejo Nacional. Se empezaron a reunir en una casa de Las Lomas, que quién sabe de quién era, para ya no dejarme entrar. Y cuando se dieron los videoescándalos, lo de René Bejarano, y salió toda su relación con Carlos Ahumada, los actos de corrupción, ella fue expulsada del PRD. Se le dio su derecho de audiencia, me acuerdo bien, en Michoacán, en un hotel en Morelia, Villa no sé qué se llama, Villa Montaña o Villa, ahí en Avenida Capuchinas creo que se llama. Un lugar muy bonito. Ya Leonel Godoy era el dirigente del PRD. Yo ayudé a que el PRD no sucumbiera frente a esa ofensiva terrible. Había quien pensaba que yo iba a mantener una posición crítica, iba a decir, se los dije, se los señalé y tal, y no, yo ayudé a salvar al partido, jugué un papel importante, y entonces Leonel Godoy me invitó a integrarme al nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Fue mi primera responsabilidad como dirigente nacional del PRD. Y en la sesión donde Rosario Robles y Ramón Sosa Montes fueron expulsados, yo podía haber participaba ya en todas las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional sin ser parte de él todavía formalmente, y decidí no hacerlo. Se había dado una confrontación muy fuerte a lo largo de todo ese tiempo, y yo tuve la bonomía de no ir a hacer leña del árbol caído, y dejé, yo no participé, y la expulsaron. Desapareció de la vida política y luego reapareció en el gobierno de Enrique Peña Nieto con la prepotencia y la arrogancia que la caracteriza, todos los señalamientos que tuvo durante sus responsabilidades de actos de corrupción que fueron dados a la luz pública. Todo el tiempo decía, aquí estoy, que presenten las pruebas, que me denuncien, que no sé qué, como hace todavía 2 días, con esa misma arrogancia, con la misma arrogancia con que compareció ante nuestra legislatura, ya ellos de salida, y todavía defendía el negocio del aeropuerto en el lago de Texcoco cuando ni siquiera era un tema de su área. Yo no iba a intervenir en esa sesión otra vez nunca tuve una relación de amistad ni de nada con ella, pero me daba un poco de pena lo que sucedía, entonces yo decidí no intervenir. Yo, al ver su caradura y su cinismo, pues le caía a palos, porque francamente es muy, muy desvergonzada, muy arrogante.
Y yo creo, venía argumentando mi compañera Emma, yo creo que tiene razón, que dio dinero a los jueces y la chingada, y pensaba que les traía todo un aparatazo ahí de abogados vinculados a Salinas, pensaba que no le iba a suceder nada, y ahorita está, pues no creo que me pueda conciliar el sueño, pero hoy dormirá, si logra hacerlo, en el reclusorio de Santa Marta, Acatitla, y por lo menos por los próximos 2 meses, pero yo creo que va ahí para largo. Bien, los jueces creo que están viendo y sintiendo la presión popular del enojo frente a la parcialidad con que algunos de ellos han actuado, frente a la corrupción que se ve del Poder Judicial, así es que decidieron mantenerla bajo prisión, y es un paso importante. No duden que después salga por ahí un amparo que la libere, si se incautan sus cuentas, que se las liberen también. Ya ven a los medios, pobrecita, es una vendetta política, y va el juicio contra los expresidentes. Se le va a preguntar al pueblo de México si está de acuerdo en que se inicie un proceso penal contra los expresidentes de Salinas a Peña, pasando por el usurpador de Calderón, que se vayan a la cárcel y regresen lo robado, y la gente por aclamación va a ser multitudinaria la votación. Se aprobó una ley, como lo comento en mis charlas, de participación ciudadana en la Cámara de Diputados, no se ha aprobado en el Senado, el PRI y el PAN la obstaculizan, es una reforma constitucional, se requiere de las 2 cámaras y luego de la mitad más 1 de los congresos locales. Entonces eso va, pues está atorada en el Senado, y una vez que de ahí se libere, seguirá su proceso y se va a aprobar, y se preguntará al pueblo. Y ahí va a ser una presión enorme para el Poder Judicial, va a ser un juicio, insisto, multitudinario, político, público a los expresidentes, y creo que, pues que va a ser muy fuerte. Yo veo, la gente está valorando muy bien el que Rosario Robles hoy esté tras las rejas, que vea que su impunidad ha terminado. Recuerdan en alguno de esos momentos de fuertes señalamientos en los medios sobre actos de corrupción cuando ella estaba en Sede Sol, Peña le dijo: no te preocupes, Rosario. Pues hoy le debe estar diciendo: preocúpate, Rosario. Y ella, desleal como es, ya lo señala, no porque no sea corresponsable, pues claro que lo es. Peña Nieto es el principal responsable de la corrupción y un corrupto destacado del pasado gobierno. Señala a Meade, ¿no? Ahí van a empezar a hacerse pedazos entre ellos. Javier Duarte ha estado desde la cárcel diciendo que va a hablar. A César Duarte, si finalmente se le extradita, pues no se quedará atrás. Y Fox, y el cabeza hueca de Vicente Fox, y Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa deben estar sintiendo que les llega la lumbre a los aparejos, porque a cada capillita le va a llegar su fiestecita. Y la verdad es que han sido rapaces en contra de nuestro pueblo, se han apropiado de riquezas que eran del erario y para beneficio del pueblo, y van a pagar por sus responsabilidades. Rosario va a salir, hay una larga lista de propiedades que no tienen ninguna explicación con los salarios que como funcionaria pública ha tenido, y nunca tuvo empresas ni negocios que le garantizaran. Ella es una mujer de origen modesto, creo que es hija de profesora. Hoy me decía mi hermano que salió su hija a decir que es muy buena madre. Yo no lo dudo, eso no está en juicio, si es buena madre o no. Lo que está en juicio es su paso en la función pública y su apropiación de bienes del pueblo en su beneficio, de miles de millones, muchos de ellos que iban destinados a los más pobres del país, y que ella y la gente que la rodea se robó de manera descarada. Porque no solo participó en la estafa maestra, sino en todos los programas de solidaridad, sin hambre y tal, o sea, robándose el dinero a lo chacal. Hombre, la mujer no tiene para dónde hacerse, y hay una lista larguita de exfuncionarios que están en esa condición. Nosotros no tenemos ningún acuerdo de complicidad con el gobierno anterior ni con nadie. El compañero presidente no tiene compromisos más que con el pueblo de México, con nadie más. A él sirve, a él se dedica, con él se compromete, y pues mañana en la mañanera seguro será tema este asunto, y veremos cómo con toda claridad él plantea
pues la posición, que más no es una decisión personal, no es un interés político, es una de las funcionarias del gobierno anterior insistentemente señalada en investigaciones periodísticas, que todavía se quejaba de misoginia. La última comparecencia en la que estuvo, que era persecución misógina en su contra, que era un discurso, no, es de un descaro increíble. Reitero, todavía dijo, vengo con las faldas bien puestas, no tengo porque ninguna razón para no dar la cara, pues ya dio la cara y dio todo y está en la cárcel. Ahí con sus huesos fue a dar. No me alegro, lo dije ya lo verán en la videocolumna que hice, no es un asunto para celebrar ninguna desgracia de nadie, es un asunto para celebrar, pero la impartición de justicia debe ser así, más allá de sentimientos personales, debe aplicarse la ley. Quien ha defraudado al pueblo, quien le ha robado, debe pagar la responsabilidad de las consecuencias de sus actos, y Rosario Robles es una de ellas. Fuerte el mensaje. Esto no habría pasado con otro gobierno, no habría pasado nunca. Están rabiosos porque el compañero presidente remató una casa que va 10 años ahí echándose a perder, para darle el dinero a los deportistas, que nunca han tenido ese apoyo, ahora lo tendrán, y ya, que si da las cuentas, que si no en las cuentas, que si por qué, que si quién sabe qué, o sea, ¿por qué se irritan si finalmente es dinero del pueblo para servir al pueblo? Pues les irritará todos los actos que haga nuestro gobierno, seguirán intrigando en la insidia, en el denuesto, seguirán haciendo lo que vienen realizando, y pues los hechos son más contundentes que todas sus palabras. Yo no me resta más que plantear, dice un refrán, martes 13, ni te cases ni te embarques. Pues se embarcó. Ella no decidió la fecha, pero no hizo caso de esa conseja popular. Reitero, ella estaba cierta que iba a seguir impune. Pues la arrogancia que demostró en los días últimos y todo el día de hoy, presentándose al juzgado, era evidente que pensaba que había comprado ya a las autoridades del Poder Judicial. Pues no fue así.